Bueno, en esta clase número 4 vamos a hablar digamos, del impacto económico que tuvo la Revolución de Mayo, o sea, el proceso revolucionario en América, cómo afectó económicamente a todo el territorio. A ver, para que tengamos una idea, las provincias del norte eran las provincias más ricas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran las que estaban más cerca del Alto Perú, ¿sí? Entonces, todo el comercio que surge durante, digamos, lo que era la explotación del oro y la plata por parte de España, sobre todo desde lo que era las minas potosinas, ese comercio de oro y plata, eh, ¿cuál era digamos, la principal actividad, digamos, de la actividad minera? Es que no solo la actividad, digamos, minera es produce solo la extracción del mineral, sino que también lleva consigo aparejado otras actividades, digamos, que son complementarias, como por ejemplo la cría de ganado, ¿no? No solo, digamos, el ganado de las mulas y de que eran las que transportaban el peso, sino también, ¿cómo está? Del ganado vacuno para mantener a la gente, ¿no? Se van formando ciudades alrededor de los asentamientos mineros. Bueno, ese desarrollo, digamos, hace que no solo se enriquezca, digamos, la zona donde se produce la minería, sino que también todo lo que son las ciudades alrededor. Potosí pasó a ser una de las ciudades más ricas digamos, del virreinato. La plata Potosí primero salía por el Callao, ¿sí? Es un puerto que hoy está en manos de Perú. Salía por ahí la plata potosina, pero cuando los españoles se dieron cuenta de que era más directo el comercio por el río de la Plata, si bien era más extenso el recorrido que tenían que hacer, digamos, surge digamos, esta idea ¿no? de mandar por la Plata o sea, atravesar lo que hoy es Argentina, el río de la Plata, salir por el puerto de Buenos Aires hacia, digamos, directamente hacia Europa. Cuando se produce la Revolución de Mayo, eso se rompe, se corta. Entonces el centro económico, político, digamos, pasa de lo que eran las provincias del norte a lo que es Buenos Aires. O sea, las provincias del norte como Jujuy, Salta, Córdoba, por ejemplo, se dedicaban a la fabricación de carretas. Era una industria muy rentable, porque todo se transportaba por carretas. Cuando se produce el cambio hacia el puerto de Buenos Aires, muchos lugares, como por ejemplo provincias como Jujuy y Salta, que fueron muy ricas en la época virreinal, pasaron a ser de las más pobres. Tucumán, por ejemplo, también, ¿no? Pasan a ser, digamos, de las más pobres. Entonces, el impacto económico para esa zona fue negativo. Además de que el proceso revolucionario, digamos, de lo que fueron los conflictos, el conflicto bélico, ¿no? O sea, la guerra trae de por sí, bueno, aparejado eh, destrucción, muerte, hambre y demás. ¿Y quiénes fueron los que sufrieron el conflicto armado? Las provincias del norte. ¿Dónde se luchó? En el norte, de Córdoba para hacia el norte, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Mendoza, que con digamos, para todo lo que es la zona de Cuyo, ¿no? O sea, lo que fue la, la creación digamos, del ejército de los Andes para poder cruzar y demás, todo ese peso lo llevaron adelante las provincias del norte. Entonces fueron las que sufrieron la devastación y la destrucción en carne propia. Eso sumado a que se corre el eje central económico, ¿no? Bueno, trabajo aparejado, digamos, una situación muy compleja.
muy difícil para las provincias del norte, sobre todo, que fueron las que tuvieron que llevar adelante, digamos, todo el peso de ese conflicto. Buenos Aires queda así como, digamos, la que empieza a manejar los recursos del puerto. Entonces, digamos, esas primeras repúblicas que surgen, los primeros inicios, ¿no? O sea, en Buenos Aires, estamos hablando de 1826 en adelante, cuando se da la expulsión definitiva de los españoles del continente americano, vamos a tener que recurrir digamos, a los empréstitos, o sea, al endeudamiento, ¿no? ¿Y quién va a ser el primero que aparezca ahí? Inglaterra. Inglaterra va a ser el que, por algo, apoyaba, digamos, la causa emancipadora, ¿sí? Inglaterra va a ser el primero en aparecer, digamos, para realizar préstamos a los diferentes gobiernos. Eso, digamos, por un lado, ¿no? O sea, el proceso revolucionario trae aparejado, digamos, como consecuencia el surgimiento de estas nuevas repúblicas. Repúblicas que eran débiles económicamente y, digamos que, vuelvo a repetir, al haber sufrido el conflicto bélico en carne propia, bueno, no fue fácil salir adelante. Supongamos que la guerra digamos, sobre todo en lo que fue Chile, Perú, bueno, del lado de lo que fue Juan Simón Bolívar, Colombia, Venezuela, Ecuador, fue fue muy destructiva la guerra digamos, en esos territorios. Nosotros por ahí acá en lo que fue América del Sur, en la parte de Buenos Aires, no lo sufrimos tanto, porque no se peleó acá, pero toda esa zona donde sí hubo disputa, se consumió mucho recurso y bueno, después la organización costó mucho más. Ahí es donde entra el poder de Inglaterra. Inglaterra siempre es una de los países que uno lo estudia a nivel mundial y a lo largo de la historia siempre dicen que Inglaterra es como un corcho en el agua porque siempre flota, siempre está, aunque sale derrotada siempre está. Los ingleses eran uno, digamos, de los pocos países que tenían el poder militar y el poder económico para abarcar un territorio tan extenso y poder, digamos, ocupar ese rol que antes tenía la corona española. Entonces, bueno, fueron ellos los que a través de la revolución industrial llevaron adelante digamos, suplantaron a la corona española en los territorios americanos y pudieron, digamos, desde ese lado dominar el comercio. No solo el comercio, sino que también a través del endeudamiento de esas nuevas repúblicas van digamos, a establecer su dominio, ¿no? O sea, su dominio, digamos, eh, a nivel político también. Por eso, las primeras repúblicas van a tener, va a ser un contexto difícil, el contexto de América Latina, ¿no? O sea, mucha guerra, mucha inestabilidad en esta zona. Pero bueno, digamos que el impacto económico del proceso revolucionario no fue del todo positivo en esa primera etapa. Después vamos a ver que las repúblicas se van, obviamente, creciendo y afianzando con el tiempo, y bueno, van afianzándose, pero en esa primera etapa el ciclo revolucionario fue
No, fue complicado, cuanto menos complicado. Hay que decir eso, o sea, no quedaron conformadas repúblicas fuertes, fueron democracias endebles, muy manipulables por las potencias extranjeras. ¿Sí? En ese punto no fuimos del todo independientes.